Bien, vamos a leer Efesios, hermanos. Seguimos en Efesios, el libro de Efesios, que es el libro que Dios ha traído a nuestro corazón en esta semana. Y vamos al capítulo 2 y vamos a leer esta oportunidad del 11 al 18. Del 11 al 18. Dice la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Creo que leyéndola nomás ya nos predicó el Señor. Solo leí la palabra, hermano. ¿Se han dado cuenta? La palabra habló sola, se enseña sola. Ella no necesita ayuda. Pero el Señor lo ha permitido que sus siervos, como en Efesios más adelante dice que Él estableció evangelistas, Él estableció maestros, Él estableció pastores, de tal manera que por alguna razón lo hizo. Y también es su palabra. Entonces aquí estamos hoy día hablando de esta circunstancia en que se encontraba este pueblo de Efesios. Antes de comenzar, hermanos, en sí tratando estos versos, quiero preparar 2 hojitas para que podamos entender un poquito más el contexto de Efeso. ¿Okay? Eso nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que el Señor está queriendo decir cuando habla de unos, cuando habla de otros, cuando habla de los que están lejos, de los que están cerca. ¿Lo entendemos rápidamente? Vamos a conocer un poquito qué sucede en ese tiempo, en ese lugar. Para comenzar, hermanos, Efesios es un pueblo que se encuentra al norte de Jerusalén, bien al norte, bien al norte. Yo sé que esta parte para algunos les encanta, otros no quieren, yo lo sé. La geografía, algunos se quedan dormidos, yo veo ahí cuando hablo de geografía, se quedan dormidos. Otros no, están bien atentos. Pero los dejo ahí para que ustedes investiguen dónde está Efesios, en dónde se encuentra el día de hoy, y de esa manera poder entender todo lo que Pablo estaba haciendo. Pablo no se iba en un 4x4, hermanos. Él caminaba y caminaba fuerte de un lugar a otro. ¿Qué lo impulsaba? ¿Qué lo impulsaba, hermano? ¿Qué lo impulsaba a Pablo? El Evangelio. Él ya tenía una comunicación con Cristo especial, personal. Él sabía que el morir para él es ganancia.
Si yo me muero ahorita, decía Pablo, está bien, no hay problema. Pero me quedo, ¿por qué? Porque tengo un trabajo que tú me has dado de ir y predicar a los gentiles, a esos pueblos lejanos que no conocen nada de Dios. Y hasta el día de hoy ese evangelio se extiende y se sigue extendiendo. Ese es el evangelio, ese es el evangelio. Entonces, entendamos que en ese tiempo, en esa época, en ese espacio de tiempo, Dios estaba tratando de una manera muy, muy especial con todo lo que había en esa región de Israel, el norte, parte de Europa. No se hablaba mucho de aquí todavía. Zapotitos, Juárez, Perú, Huancayo, ¿no? Esos pueblos, todavía no se hablaba de eso, pero ahora sí. Ahora el evangelio se ha extendido a todo lugar ya. Y pronto va a llegar hasta los rincones del mundo, hermanos. Entonces será el tiempo que Jesús vendrá por segunda vez. Mientras tanto, aquí estamos. No tenemos que ir al África, hermanos. Mira ahí su vecino nomás. ¿Cómo anda? Si usted quiere ir al África, bien, qué bueno. Pero mire a su vecino nomás. ¿Le encantan las misiones? Propóngase una. No, me voy a proponer una misión, ok, voy a ir al del frente, ese que no me gusta, ahí voy a ir, voy a comenzar a orar por el vecino del frente. Entonces, hermanos, es lo que está pasando con Pablo. Pablo tenía esa pasión para el evangelio. ¿Qué sucede, hermanos? El evangelio, esta es la realidad. En ese tiempo muchos se convertían a Cristo, muchos. El libro de Hechos, ahí está, ahí lo hemos visto, se convertían. Primero habían 120 que esperaban el Espíritu Santo. Más adelante Pedro habla en el poder del Espíritu Santo, se convierte en 3,000, 5,000 y el evangelio se extiende y se extiende. Vamos a llegar a esta época, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? En este momento hay cristianos que se están convirtiendo, pero muchos de ellos son esclavos. En esa época había esclavitud. Saqué una pequeña información de esa época. Habían cristianos esclavos, habían amos que se convertían a Cristo también. No voy a explicar los detalles, voy a mencionarlos nomás, así, pum, 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 porque si no voy a demorar mucho aquí. ¿Qué más? Inclusive, habían esposas que se convertían a Cristo. Y no sé si usted sabe, pero en esa época la esposa era un poquito más que el esclavo. No sé si eso, pueden leerlo, pueden investigar. La esposa es casi una esclava. En estos días ya no, ¿no? ¿Ya no? Ok. Ya no. ¿Seguro? ¿Ya no es esclava la esposa? Ya no. Ok. ¿O sí? ¿Sigue siendo esclava? Ok, hermano. Ok. Hermanos, esta era una realidad en esa época. De repente no está muy lejos con esta época, pero eso es otro tema, ¿ok? Cuando tengamos grupos de matrimonios, ahí hablamos de eso. Hermanos, los cristianos, las esposas se convertían y había un problema en ese hogar, porque ella era como una esclava, pero ahora como era libre en Cristo, ya había problemas. Y quizás se separaban, una serie de problemas. ¿Qué otros problemas había en esa época? Habían los que se llamaban judíos. Y habían los que se llamaban gentiles. Los judíos eran los que generalmente desde niños eran criados dentro del ambiente judío. Desde niños ya iban creciendo y les hablaban la palabra del Señor, el Pentateuco, les hablaban de la historia de Moisés. Repítela, por favor. Y se la repetía una y otra vez. Y que así crecían. Tanto así que llegaban hasta los 12 años y a los 12 años ya tenían que recitar todo el Pentateuco y sabérselo de memoria. Y ellos nacían así, crecían así. Ese era el pueblo judío. Solo di un detalle nada más. Si usted quiere saber más, hermano, investigue. Para ver lo que es el pueblo judío. Hasta el día de hoy, inclusive, todavía hay muchas costumbres que siguen con ellos. ¿Ok? Entonces, se convertía un judío
¿Te imaginas el problemón que había en esa casa? ¡Wow! El judío antes no podía comer pues unas carnitas, ¿no? Imagínate que no podía comer unas carnitas. ¡Qué tremendo! Y de repente el judío comienza a comer las carnitas. Y sus familiares lo ven, la abuelita está mirando ahí. ¿Qué problema, hermano? ¿Qué problema había dentro del mundo judío? Ok, eso es solo para tener una idea, solo una idea. ¿Quieren saber más, hermano? Ahí investigue, lea, busque, de veras busque, porque con el entendimiento se va aclarando todo. Ya si no quiere buscar, pues ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor así nos llama. Así como había judíos, había gentiles. Los gentiles, ¿cómo vivían los gentiles? Tenían esas tradiciones que tenían. Ellos vivían como ellos querían. Tenían un Dios, otro Dios allá. Algunos ni dioses. Bueno, dependiendo si estoy de humor, voy a estar con este Dios o con el otro. Y cada región de una manera diferente. Los gentiles. ¿Quién es Moisés para los gentiles? No sabían quién era Moisés. Abraham, ¿quién será Abraham? Yo no sé. No sabían, estaban lejos de la verdad. Lejos, bien lejos. Y voy a poner un nombre más. Así como los gentiles, habían los griegos. Y la Biblia habla mucho de los griegos. Mucho. Porque los griegos era la cultura de esa época. Inclusive decían que si tú hablabas en griego, estabas hablando la lengua de los dioses. Porque los griegos eran de un élite muy alto. Ellos tenían una filosofía y un pensamiento exquisito. Solo ellos podían pensar bien. Ellos podían pensar en el más allá, inclusive. Tenían toda una gama de filosofías. Tanto así que ¿se acuerdan cuando Pablo va a predicar a Atenas? Y él va y se encuentra en un lugar donde hay diferentes dioses y hasta encuentra un Dios que dice el Dios desconocido y no había nada ahí. Y así comienza Pablo a predicarles. Yo vengo a predicar de ese Dios desconocido. Los demás se interesaron. Predícanos. Y ahí el Señor usa a Pablo en Grecia, en Atenas. ¿Pero habría problemas o no habían problemas? Ya, hasta ahí nomás termino. ¿Qué, hermanos? Habían problemas. Ahora, les voy a decir algunas referencias de cómo pensaban los judíos. Por ejemplo, cada judío, ahora hablando del judío nomás, del pueblo judío, no voy a hablar de los griegos, de los gentiles, del judío. ¿Por qué del judío? Porque cuando leamos ahora Efesios vamos a entender muy bien lo que está aquí en la palabra. Dice, cada judío cuando entraba a Palestina se sacudía el polvo de su sandalia y su vestido para no contaminar la tierra santa. Porque así pensaban ellos, la tierra santa. Con un suelo gentil, la tierra santa. Cuando entraban ellos a Palestina, ellos tenían sus límites. Algunos judíos creían que Dios había creado a los gentiles para utilizarlos como combustible para el infierno. Así pensaban los judíos. Investiguen. De repente usted está inventando, hermano Ángel. No, investiguen. ¿Qué más? Muchos pensaban que Dios amaba a Israel, tanto lo amaba a Israel, y aborrecía a las demás naciones, las aborrecía. Así pensaban los judíos. Tenían un orgullo bien grande. ¿Qué más? Las mujeres judías no ayudaban a las mujeres gentiles, no las ayudaban cuando tenían partos, porque no querían ser partícipes de un gentil mal, un gentil más en este mundo. Tenían un rechazo a eso. Y así podemos hablar mucho, hermanos, de cómo el judío en esa época, yo no sé ahora ha cambiado todo, ¿no? Supuestamente ha cambiado. ¿Ha cambiado? Vamos a seguir ahí, Ahora,
Dios, hermanos, siempre Dios amó. Siempre Dios tuvo gracia. Siempre Dios tuvo misericordia. Siempre, siempre, siempre. Él nunca pensó como estos judíos. Pero el judío pensaba así. Hermanos, en Génesis 12:13 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hablando a Abraham. Dios hablando a Abraham de una manera muy especial. Y si usted quiere ver eso, como en Gálatas hacen memoria de lo que Abraham dijo. Ya después de Jesús, aquí en la ciudad de Gálatas, viene la palabra del Señor haciendo memoria de lo que dijo Abraham a todo el mundo. En un medio de conflicto, cuando los judíos pensaban de muchas maneras, cuando se peleaban con los gentiles, cuando había problemas, Dios hablando de que Dios tiene un corazón bueno y amable todo el tiempo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, esta es una idea nada más, una idea de lo que pasaba en esa época, hermanos. Pero yo sé que ustedes, hermanos, quieren saber más, pues investiguen, miren el pueblo judío, miren su cultura, cómo ellos, lo de las mujeres no es una fantasía. La esposa era casi una esclava realmente. Era muy triste. Y cuando ella se convertía, se sentía libre en el Señor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a Efesios. Esto es muy general. Pero en Efesios había problemas. Los judíos convertidos, porque se habían convertido, judíos convertidos, tenían dificultad para zafarse de las leyes ceremoniales, como por ejemplo el día de reposo, es una de ellas, las comidas, ya hemos hablado, las fiestas que habían, porque había muchas fiestas. Entonces el judío de esa época, cuando conocía a Cristo como su Señor y Salvador, se le hacía difícil dejar eso. Se le hacía pero muy difícil dejar eso, hermanos. Ahora, eso pasaba en ese tiempo. Acá lo está expresando de una manera interesante en Efesios. Hermanos, el día de hoy, tal vez no sé si habrá diferencias, pero los judíos todavía continúan con ciertas tradiciones. Todavía. Los judíos que no han conocido a Dios. Pero ya hay judíos en el día de hoy que han conocido a Dios. Tanto así que ellos tienen sus propias iglesias, sus propias denominaciones, porque todavía no pueden dejar ciertas costumbres judías. Ellos no pueden dejar de comer el pan, por ejemplo, como ellos saben comerlo. Y otras costumbres más. Pero ahí están, renovándose día a día. Hermanos, cuando yo trabajaba en las bicicletas, en un local comercial, la que me alquilaba era una judía. Y ella venía todos los meses o de vez en cuando la miraba y me tocaba la puerta, ¿no? Y me saludaba y yo la saludaba. ¿Cómo está? ¿Y sabe qué le gustaba a ella? El nombre que yo le había puesto a mi negocio. El nombre decía Shalom Bikes. Ella pensaría que yo soy judío. Y no solo ella, sino que muchos judíos iban no a arreglar bicicletas. ¿Por qué le has puesto ese nombre? ¿Por qué le has puesto ese nombre? Y ahí los judíos, ¿y usted es judío? No, yo soy inca, le digo. ¿No? Un indio peruano, le digo. Me decía, no es judío, ¿por qué le puso ese nombre? Bueno, y ahí hablábamos un montón. Hermano, esta mujer la conocí el 2003, cuando iniciamos el negocio, una señora ya de edad. Y durante esa época habrá pasado pues que siempre me hablaba de cuidar el sábado y me animaba a muchas cosas y hablábamos. Un día conoció al Señor esa mujer. De veras. Me acuerdo que tuvimos una conversación. ¿Por qué no guardas el sábado? Y yo le decía, bueno, no, es que yo daba mi argumento. Mira, esto pasa,
La palabra del Señor dice eso. Y teníamos esa conversación siempre. Le digo, ¿sabes qué? Un día le tuve que decir, bueno, cuando estemos los dos en el cielo, ahí nos va a explicar Dios por qué el sábado y por qué el domingo. De repente tú no me entiendes a mí y yo no te entiendo a ti. No nos entendemos. Pero los dos estábamos confiando en un Dios que si Él nos va a llevar, Él nos va a explicar eso. Mientras tanto, buenos amigos, en paz, tranquilos, no discutamos. Y sí, nos hicimos buenos amigos. Un día conoció al Señor, hermano. Un día vino y conoció al Señor esa mujer. Y ahorita no me acuerdo, pero yo la miraba otra mujer. Y me hablaba de la palabra y ya hasta se olvidó del sábado. De veras, ya ese tema era historia. Ya era una historia pasada. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántos judíos están así hasta el día de hoy? Ok. Sin ir muy lejos, hermanos. ¿Recuerdan ustedes el caso de nuestro hermano Pedro? No nuestro hermano Pedro, sino el apóstol Pedro. Cuando él compartió y se dio cuenta que los romanos también han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. En Hechos capítulo 10, ustedes conocen toda la historia, le hemos predicado aquí de una manera muy particular cómo Dios lo confronta, le da una visión, un éxtasis, diciendo agarra de todo ese alimento porque nada es inmundo en sí. Y le da toda una enseñanza y finalmente estos hermanos romanos se convierten a Cristo. El Espíritu del Señor los llena. Y todos alababan al Señor juntos. Y Pedro se rascaba la cabeza todavía. Él estaba gozándose ahí, pero se preguntaba todavía, ¿será cierto que los gentiles pueden ser cristianos? Él disfrutó ahí, estuvo con ellos disfrutando, pero se fue con tranquilidad de saber que eso es lo correcto. Él todavía tenía en mente muchas cosas. Y tanto así que si van a Hechos 15, se reúnen todos los apóstoles para discutir ese asunto. Se reúnen, miren todo el humo, todo lo que se hizo. Ahí en Jerusalén hay un concilio. Y Pedro les explica a los demás, no, los gentiles son para Cristo, los gentiles son para Cristo. Tanto así que todos se pusieron de acuerdo, se unieron en medio de los desacuerdos, porque había desacuerdo en un principio. Se unieron y miraron a Cristo y miraron la gracia de Jesucristo. Y la gracia del Señor era para los gentiles, eran para los judíos, para los samaritanos, para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso sucedió ahí. ¿Y qué? ¿Se solucionó el problema en 2 días? No. ¿Y el Espíritu del Señor estaba ahí obrando? Claro que sí estaba obrando. Ellos tenían una Biblia y Pedro venía acá, te voy a explicar lo que dice en Efesios, en Tesalonicenses, en Colosenses, en Romanos. No tenían una palabra que nosotros tenemos el privilegio de tenerla. No nos damos cuenta del privilegio que ellos han dado toda su vida para que nosotros serviditos tengamos la mesa servida. Dios mío, qué hermoso. Ellos padecieron persecución, murieron. Esos son los apóstoles. Y el Señor hablaba de una manera muy especial que lo convenció a Pedro para que entienda que la gracia es para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Ok? Hasta ahí todos de acuerdo, siguieron el trabajo de evangelismo, hermanos. Tanto así que esa experiencia la tuvo Pedro, pero el ministerio de Pablo, Dios ya lo estaba preparando, porque Dios sabía lo que iba a venir. Dios sabía lo que iba a venir. ¿Saben lo que vino después de que ellos se pusieron de acuerdo y todo? Muy bien, todos decían los gentiles es para Cristo, muy bien. Si leen su Biblia, hermanos, y leen la exhortación que el apóstol Pablo le da a los Gálatas, cuando le hace ver que yo tuve que ponerme con Pedro cara a cara. ¿Recuerdan esa parte donde
Pablo, cuando le da la carta a los Gálatas, le hace recordar esa escena de conversación de Pedro y Pablo. ¿Por qué? Porque los Gálatas estaban necesitando una luz respecto a la situación que estaba pasando los Gálatas. Bien, muchos veo que todavía no agarran el hilo, pero es que no se puede explicar todo, hermanos. Pero espero al Espíritu Santo que nos ayude para que el entendimiento venga a nosotros. Hermanos, ¿ok? Pedro ve el milagro de haber convertido a gentiles. No tranquilo, se hacen un concilio en Jerusalén, muy bien. Luego ellos se van a Antioquía, más al norte. En Antioquía hay un problema. Ok, sí, es cierto, compartamos a todos. Ok, hay otro problema. Quisieron añadir a la salvación el hecho de que deben circuncidarse también. Eso era parte de la tradición judía, pero no de los gentiles. Entonces quisieron añadir eso. Y ahí se estaban alejando de la gracia. Ya tenían que hacer algo. ¿Ok? ¿Has recibido a Cristo? Sí, pero también tienes que circuncidarte, como diciendo, si no lo haces, tú no tienes el acceso directo al Padre. Ahí se está predicando un evangelio diferente, que es lo que estudiamos en la mañana, en la verdad del evangelio. Es lo que estudiamos. Si alguien predica un evangelio diferente, aún los ángeles, si viene un ángel del cielo y predica un evangelio diferente, la palabra del Señor, sea maldito, sea un anatema. Así que no es que, como estudiamos ahí, no es que hay 5 evangelios, no, este es el correcto, no, el otro es el correcto, no, este es el correcto. No existe nada, no existe evangelios, hermanos, 2, 3, 4, existe solamente un evangelio, nada más. Y la palabra de Gálatas es interesante. Si ustedes leen todo Gálatas, van a ver el humor que tiene Pablo ahí. Él está enojado. Él comienza enojado, termina bien enojado. Lean. Ahora, usted, que no es un buen hombre de Dios porque está enojado. ¿Podríamos pensar eso? Hermanos, no. Airaos, pero no pequéis. No pequéis. ¿Cuál era el interés de Pablo cuando se enojó? ¿Era él? ¿Están yendo contra mí, mis intereses, mi gran movimiento, mi iglesia? ¿Cuál es el interés de Pablo? Es el evangelio de Cristo. Y ese es el interés que sigue aquí y tiene que seguir en toda iglesia de Cristo. Ese es el interés, hermano. Y si hay enojo, no es contra el hermano, no es contra la congregación, es que alguien está queriendo torcer el evangelio, como lo estaba haciendo ahí en esta zona del norte. Eso es lo que estaba sucediendo. Tanto así que se tenían que encontrar Pedro y le confrontó a Pedro. Pero qué bueno que Pedro escuchó. ¿Por qué? Porque los dos tenían el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convencía de toda verdad, como lo hace hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo. Y si no, leamos un poquito en Gálatas 2:11, acá nomás está. No lo tenía en mente esto, pero aquí vamos a leer para aclarar un poco más. Gálatas 2:11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ahí está lo que le digo. Porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado
por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí lo leo, ustedes pueden seguir investigando más. No es esa la prédica, todavía no comenzamos. Solamente es una antesala, hermanos. Una antesala para entender, hermanos. Recuerden, como hablábamos por eso es que es importante que nosotros entendamos el Evangelio y para eso Dios provee enseñanzas, la verdad del Evangelio y otros cursos más. Porque ahí nos tomamos todo el tiempo que no tenemos aquí. Aquí no lo tenemos, pero aquí se proclama la verdad, claro que sí. En todo púlpito deberíamos proclamar. Y dice la palabra que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso está en Gálatas también 1:8. Y el evangelio tiene que seguir anunciándose. Entonces, hermanos, ahora que más o menos tenemos una idea de cómo es el problema que había en ese tiempo, de los que se convertían, tenían problemas. Ahora, ya hemos visto a Efesios, también tenían problemas. Entonces, ahora cuando leemos otra vez Efesios, vamos a entenderlo mejor. Ahora sí entendemos cuando la lectura es, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes son vosotros ahí? Pablo, ¿a quién está hablando? A los efesios. Los gentiles, no son judíos, gentiles. En cuanto a la carne, ¿eran qué? Llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no eran ellos circuncidados. En aquel tiempo estaba sin Cristo. En ese tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a todo eso, y sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Eso es lo que está diciendo a los efesios. Pero ahora, porque ya ellos ya se habían convertido, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios los trajo y los hizo cercanos, pero no por el judaísmo, no porque cumplieron todas las leyes que los judíos hacían, sino porque Cristo mostró su amor al mundo y ellos lo creyeron. Y es como así ellos son también llenos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, más o menos ahí estamos entendiendo lo que el Señor le está hablando al pueblo de Efesio. Y en el 14 dice, habla también, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús es nuestra paz. Está hablando ahí. Luego, ¿qué está diciendo? Que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Gentiles y los judíos. Ambos, ¿qué hizo? Hizo uno solo. Hizo uno solo. Derribando, ¿qué? La pared. Había una pared, hermanos. Había una pared. Y podría explicar eso más todavía. Porque si ustedes estudian el mundo judío, estudian lo que está el templo, en el templo había una pared que separaba. Ahí no podían entrar gentiles. Los que podían entrar a este lugar eran solo judíos.
Inclusive del lugar santo al lugar santísimo, ya ni los judíos podían entrar, solamente podía entrar un sacerdote. Hay todo es bonito estudiar el mundo judío. Claro que sí, pero ¿para qué? Para entender la gracia de Cristo. El problema es que los judíos se pusieron orgullosos, se envanecieron, se sentían tan especiales y ese orgullo no les ayudó de nada, porque no miraban a Cristo, miraban su propia exuberancia, sin entender lo que Jesús quería para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería que ese murallo que ellos hicieron sea derrumbado. Que vengan los gentiles. Que vengan los gentiles. Y aquí hago un paréntesis. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? ¿Se acuerdan del profeta Jonás? ¿Se acuerdan un profeta antiguamente, Jonás? Cuando Dios le dice, anda, háblame a los gentiles, a los de Nínive. Háblame a los de Nínive. Quiero que les des un mensaje. Jonás dijo, oye, claro, ¿cómo no? Dijo Jonás. ¿Se llevaba bien con los de Nínive? ¿Le gustaban los gentiles? No. Imagínense cómo estaba el pueblo judío. Aún el profeta no entendía bien. El profeta, el que estaba ahí dentro, no comprendía la gracia de Dios. Así que la gracia no es que con Jesús comienza para adelante. La gracia siempre estuvo. Jesucristo siempre estuvo. Su salvación siempre estuvo. Lo que hay que entender que estuvo de una manera de tal que se dio un pacto con el pueblo de Israel. Pero con este nuevo tiempo el pacto ha cambiado. El pacto es con la sangre de Cristo. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y podríamos explicar más del mundo judío, ¿ok? Y más. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a seguir a Cristo. No estamos llamados a traer el judaísmo a nuestra iglesia. No. Pero lamentable eso pasa. Eso sucede. Y nos equivocamos. La palabra del Señor en todo el Nuevo Testamento no nos llama. Es más, nos llama a dejar más bien. A dejar los rudimentos. Pero como no es fácil, como a Efesios no le era fácil, a los judíos de esa época no le era fácil, había problemas. Entonces ahí comienza y sigue hablando. Primero le dice, mira, así estaban, había dos pueblos, es difícil, hay que romper esa muralla. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe eso? Y ahí está en el 15, 16, 17. Dice, aboliendo, voy a leer un poquito más atrás, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. De esa manera se rompe esas murallas, hermano. Aboliendo en su carne. Porque todo eso nace de la carne. Nace de ahí dentro del corazón. De ahí nace. Porque la palabra en sí no desea eso. La interpretan mal. Todo nace de aquí, el orgullo que sentían los judíos. Ya hemos leído al comienzo. ¿Se acuerdan cómo pensaban los judíos? Es muy triste, porque el judaísmo, al tomar las cosas equivocadamente, no reflejan a Cristo. Y el Señor dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cómo estaban esas enemistades? Enemistades. ¿Qué entienden por enemistad? ¿Alguna vez se ha peleado con su esposa, hermano? No, nunca, ¿no? Ok. ¿Y cuánto tiempo duraron enemistados? ¿Cuánto tiempo? No, un día, tal vez, unas horas. Algunos están hasta ahora. No. Es terrible. Eso se llama enemistad. Una cosa un poco tonta de explicar. Pero a veces tan necesaria porque ni eso entienden. O no entendemos. Me incluyo yo también, ¿ok? Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un solo cuerpo. Hay que abolir eso, hay que dejarlo. Para que de esta manera se una, así como los judíos se unieron con los gentiles en esa época, se unieron. Yo me imagino a un judío dejando todas sus costumbres y abrazando a un gentil. ¿Se imagina eso? O a un gentil dejando todos sus malos hábitos y abrazando a un judío. Eso se llama romper las murallas que hay en el medio. Pero acá hay un detalle que bien claro el Señor lo observa. Todo eso comienza, ¿dónde? En la carne. Acá lo está especificando bien claro. Hay que abolir todo eso. Ahora, eso comienza en la carne de una manera que, y eso está expresado por las leyes, las ordenanzas que hay. Y no voy a mencionar algunos ejemplos por no ofender, hermano. Podría hacerlo, es más, tal vez debería hacerlo. Pero hermano, en la predicación de la palabra, siempre el Señor nos llama a dar la verdad, pero también dar amor. Esas dos cosas tienen que ir. Si solo es verdad y verdad y verdad, hermano, vamos a tener un muchacho rebelde ahí en casa. Si es amor, amor y amor, amor y amor, va a estar perdido porque no entiende la verdad. Son herramientas que Dios nos enseña a usar. La verdad y el amor. La verdad y el amor. No podemos ocultar la verdad. El ocultar la verdad no significa que uno ama. No, nunca. Mi esposa me ha dicho mis verdades. ¿Nunca tu esposa te ha dicho tus verdades, hermano? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Feliz? ¿Contento cuando tu esposa te dice tus verdades? ¿Cómo se pone esta carne? Furiosa. No puede ser. No puede ser que mi esposa me ha dicho una verdad. Yo soy el hombre de la casa. ¿No? Sale nuestra carne. Hay que vencer esa carne. Las enemistades de la carne. Esto es hablando en un ejemplo muy, muy particular de pareja. Eso se relaciona entre hijos, se relaciona dentro de la iglesia y de una manera tal que hay que romper esas enemistades. Hay que romperlas. Y ahí es interesante, cuando sigue hablando el Señor, que en sí mismo de los dos hace un solo hombre, haciendo ¿qué? La paz. La paz. Qué difícil es tener paz. Qué difícil. Pero Dios hace la paz. ¿Y mediante qué? La cruz. Reconciliar con Dios a ambos. Mediante la cruz. Tenemos que mirar a Cristo. A ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué es lo que destruyó? Matando en ellas las enemistades. Hermanos, cuando Jesús fue a la cruz, realmente Él estaba pagando la sentencia que Dios tenía para nosotros. Él estaba pagando toda la sentencia que yo tenía. Yo estaba sentenciado a muerte, hermanos, igual que ustedes. Esa era nuestra sentencia. Pero Dios fue por nosotros a través de Jesús. Y Jesús pagó toda nuestra sentencia. Ahí la pagó. Ahí, imagínense un papel ahí, un decreto. Tú estás sentenciado a muerte, Mónica, lo siento. Hermana también, lo siento. No, Jesús tomó esa sentencia, la tomó y la puso en la cruz. Él no puso un papel en la cruz. El pago de esa sentencia era su muerte. Y Él entregó su vida en la cruz. Él entregó su vida. Por el judío, por el gentil, porque tiene costumbre, el que no tiene costumbres. Ya si quieren ver eso como una fortaleza, ok, está bien. Pero hermano, la cruz es la que nos ayuda a entender que Él vence las obras de la carne, el pecado que hay en uno. Y es así como dice en el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Les anunció a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Los judíos, pues, porque ellos repetían la palabra todos los días. La memorizaban, la recitaban,
pero no entendían nada de lo que decían. Ellos estaban cerca. Es cerca, claro, está cerca, está cerca. Y los que estaban lejos de los que no sabían nada, pues. Entonces Dios unió esos dos pueblos y se glorificó en medio de ellos. ¿Tuvieron que pasar situaciones? Sí, pasaron muchas. ¿Había problemas en los Efesios? Sí. ¿Era igual que en los Corintios? No, era diferente. ¿Era igual que en los Colosenses? Era diferente. En lo de Tesalónica era diferente. ¿En cada iglesia tenían problemas? No, no tenían, tan felices todos. Tenían problemas. Pero hermano, ya tenían la salvación en Cristo Jesús. Ya tenían, hermanos, lo que es las arras del Espíritu en sus vidas. Por eso que ellos cuando los perseguían y morían quemados o muertos por los leones, ¿ustedes creen que los hombres de Dios murieron ahí sentados en una alberca, muy bien, y diciendo Dios me bendice? Como el evangelio de hoy, que queremos eso, que no entendemos el evangelio. No, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, no cambiarlo, no torcerlo, entender lo que el Señor quiere. Por favor, hermanos. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, que miramos la cruz de Cristo, la gran obra de Dios para nuestras vidas. Y amarnos, y amarnos. El día de hoy, ¿cuántas divisiones hay en la iglesia de Cristo? ¿Hay efesios y judíos? De repente hay más que eso. Y no, uno puede decir, no, es que yo viví esa experiencia, solamente yo. ¿Saben qué, hermanos? No se sientan que ustedes o nosotros nomás, toda la iglesia en todo el mundo, sin ir muy lejos, aquí, la iglesia americana, ¿no tiene problemas? Claro que sí hay también. Los que se dividen de otra manera. A mí me gusta diezmar de esta manera, a mí me gusta diezmar de otra manera, a mí me gusta lavar de esta manera, a mí me gusta lavar de esta manera. Estamos en eso, estamos dando vueltas y vueltas en esos asuntos, hermanos. Tenemos que dar muerte a la carne y ser llenos del Espíritu Santo. Y amarnos. Hermanos, ¿es una verdad esta? Sí, es una verdad. Ahora, ¿dónde está la mano de amor? Es que tenemos que entendernos y comprendernos. Tenemos que amarnos. Si alguien viene y quiere, no come, es una... Porque en hispanos hay judíos también. Vamos a imaginar que una hermana judía, y, hermano, lo siento, yo no como puerco, yo no como carnitas. ¿Y qué? ¿La voy a desechar a mi hermana? ¿La voy a arrimar a un lado? ¿Sabes qué? Tú no eres de aquí. Tengo que amarla, ok, hermana. Comeremos diferente, pues, legumbres, ok. Pero ahí crecer los dos. Ahí crecer. Y así, doy un ejemplo sencillo. Hay muchos más. Pero Dios nos llama a eso, a que entreguemos todo y seamos reconciliados. La palabra reconciliación se gana solamente viendo a Jesús. Hermano, sin ir a las situaciones que pueden ser visibles ahorita. Hay situaciones visibles que vemos. Vamos a las invisibles, a las que no vemos. Entremos un ratito ahí en nuestro cuarto y miremos cómo andamos. Ahí nomás tenemos que reconciliar muchas cosas. Y eso que no somos ni judíos ni gentiles. Dios nos llama, Dios en su amor nos reconcilia. ¿Alguna vez se ha peleado con un hermano de carne? Así, hermano. Es difícil. Yo tengo 2 hermanos. Con uno de ellos me da pena decir, estamos distanciados. Porque él piensa de una manera y yo de otra. Y los 2 somos cristianos. Y no quise traer este tema aquí, pero ¿tengo mi trabajo de reconciliación o no? ¿Tengo trabajo? Claro que tengo. ¿Usted tiene trabajo, hermano? ¿De reconciliarse con Cristo? Claro. Ahora, como iglesia, ¿tenemos trabajo? Ok, levantémonos y oremos al Señor y pidamos que Él nos bendiga. Que Él nos bendiga, hermano.
Y su palabra nos bendice esta mañana. Dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí donde estamos, oremos nosotros, Señor, y pidamos perdón porque tal vez nuestra carne nos gana. Y con el Señor, algo personal, tan personal que estoy demandando que oremos juntos como iglesia. Y de esa manera voy a terminar orando también. Señor, te damos las gracias. Y nos tomamos, Señor, unos 20 segundos para que tú veas nuestro corazón, ahí donde estamos, Señor. Gracias, Señor, te damos por traernos, Señor, a la unidad en Cristo Jesús, en un mismo espíritu, reconociendo nuestras intenciones que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a llegar a un entendimiento, Señor, conmigo mismo, con mi compañera, tal vez, o compañero, con mis hijos, en mi casa, Señor, y entender día a día más tu voluntad. Santo Dios, te alabo, te adoro, Señor, porque eres el Todopoderoso, porque en ti hay reconciliación, Señor. En ti hay esa unidad que es tan difícil hacerla en mis propias fuerzas, en mi propio conocimiento, Señor, en mi manera de pensar. Tal vez por mi edad, porque soy muy joven, o porque soy ya un hombre adulto, ya no puedo cambiar mi manera de pensar. A veces pensamos así, pero Romanos nos dice que nos renovemos nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, Señor. Y no me quiero conformar. Yo me quiero, Señor, satisfacer en ti. Bendito Dios, te alabo, te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.